En los confines más lejanos de la Vía Láctea, la coalición intergaláctica había encontrado recientemente una nueva civilización. La Tierra, los terrícolas, como se llamaban a sí mismos, eran impredecibles. Sus tendencias a menudo oscilaban entre la agresión y la diplomacia. Para muchos en la coalición, ellos parecían una especie salvaje llena de ambición ilimitada. Entre las estrellas, Shanana, un diplomático de alto rango y miembro de la especie valorana, había sido encargado de una misión a Ikal. Los valoranos, conocidos por sus estrictas tradiciones, eran una raza orgullosa con una historia empapada de orden y precisión. Habían buscado durante mucho tiempo relaciones pacíficas con otras especies, pero los terrícolas eran una complicación. La coalición propuso un matrimonio diplomático, el primer paso para asegurar una alianza más fuerte entre sus planetas. Yana había sido elegida para ser la novia, pero para su horror había oído hablar de la extraña biología de los terrícolas, cómo se reproducían de maneras que parecían primitivas para los valoranos. Los valoranos, con su enfoque clínico de la reproducción, veían los métodos de los terrícolas como bárbaros. Yana estaba aterrorizada de no haberlo hecho. Quería vincularse con una criatura tan ajena a sus costumbres. El terrícola, que se suponía que debía conocer, se llamaba David, un diplomático guerrero y aventurero. Sabía poco sobre él, excepto las historias de la imprevisibilidad humana, y eso la dejó con una creciente sensación de temor. Se había preparado. Le había robado la determinación de soportar este vínculo diplomático, pero el miedo permanecía en su mente. La nave descendió hacia la Tierra. Su pulso se aceleró cuando los vastos bosques verdes y océanos azules aparecieron a la vista. El corazón de Yana se aceleró. Sabía que este encuentro solidificaría la paz entre sus especies o profundizaría su miedo a los terrícolas indómitos cuando la escotilla de su nave diplomática se abrió. David ya estaba esperando en la plataforma de aterrizaje. Se mantuvo erguido, sus rasgos fuertes pero no desagradables. Su presencia exudaba confianza. Los ojos de Yana se encontraron con los suyos. Había algo en su mirada, una chispa de curiosidad e inteligencia. Él sonrió, un gesto que ella no esperaba y la desarmó de inmediato. «Bienvenida a la Tierra», dijo, su voz firme pero cálida. «Es un honor conocerte». Yana asintió con aprensión. Todavía tangible, pero había algo en su tono que insinuaba comprensión y paciencia. No estaba segura de si estaba lista para confiar en él, pero por ahora esta primera reunión definiría su camino a seguir. Ded había sido informado sobre los valoranos, su cultura y, lo más importante, sus miedos a las costumbres terrícolas. Sabía que Yana estaba nerviosa, posiblemente aterrorizada por lo que implicaba esta alianza organizada. La coalición no había hecho las cosas fáciles, pero David estaba decidido a hacer que esto funcionara. Su misión era ganarse la confianza de Yana para mostrarle que no todos los terrícolas eran tan salvajes como su reputación sugería. Sus primeros días juntos estuvieron llenos de reuniones formales, intercambios de regalos y discusiones diplomáticas. David notó cómo Yana siempre mantenía cierta distancia de él. Sus movimientos eran precisos y calculados, como si tuviera miedo de bajar la guardia. Su miedo era evidente, aunque trató de ocultarlo detrás de un velo de profesionalismo. Una mañana, después de otra sesión diplomática, David decidió dar un paseo por el bosque cercano. Había esperado que la serenidad de la naturaleza le diera claridad sobre lo que no. Había esperado encontrar a Shah allí de pie junto a un río que fluía, su mirada perdida en sus pensamientos. David se acercó con cautela, no queriendo asustarla. «¿No es hermoso?», dijo suavemente. Yana se giró, sorprendida de verlo. «Sí», respondió, su voz vacilante. «Es diferente de Valor», Dee asintió. «Me lo imagino, pero eso es lo que hace que esto sea tan emocionante, ¿no es así?». «Las diferencias». Yana lo miró, sus ojos buscando algo, tal vez entendiendo a ustedes, terrícolas, comenzó. Su voz apenas era un susurro. «Eres tan caótica». «¿Cómo vives con tanta imprevisibilidad?». David sonrió. «Está en nuestra naturaleza. Aceptamos lo desconocido, tomamos riesgos y, a veces, sí, podemos ser salvajes, pero también nos preocupamos profundamente por aquellos con quienes conectamos. Protegemos, cuidamos, amamos». La expresión de Sana se suavizó, aunque su miedo aún persistía. «¿Y si no puedo entender eso? ¿Y si nuestras formas son demasiado diferentes?».
David se acercó. Su tono era suave. No tenemos que ser iguales para encontrar un terreno común. Y te prometo que Jana respetaré tus formas mientras estés dispuesta a ver lo bueno en las mías. Jana lo estudió. Su corazón estaba en conflicto. Había esperado un bruto, un terrícola salvaje que le impondría su cultura, pero David era diferente. Había una amabilidad en él, una paciencia que no había anticipado. Tal vez, solo tal vez, esto no iba a ser tan aterrador como pensaba. Durante los próximos días, David se propuso mostrarle a Jana la belleza de la tierra, sus paisajes, su gente, su cultura. Esperaba que al sumergirla en el mundo que amaba, ella podría comenzar a ver a los terrícolas bajo una nueva luz. Caminaron por bosques, nadaron en lagos de aguas cristalinas e incluso se aventuraron en ciudades bulliciosas donde Jana vio de primera mano cómo los humanos prosperaban en sus entornos caóticos. Pero no fue solo la tierra en sí la que comenzó a suavizar el miedo de Sana. Fue David. Él no era como ninguno de los seres salvajes indómitos que ella había imaginado. Él era considerado compasivo y, a pesar de su espíritu aventurero, siempre respetó sus límites. Una noche, mientras miraban la puesta de sol desde un acantilado con vista al océano, Jana finalmente pronunció las palabras que la habían estado pesando desde su llegada. «Tenía miedo de ti», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Tenía miedo de lo que significaba esta alianza. Tenía miedo de la reproducción. David la miró sorprendido pero no ofendido. Sé que dijo suavemente, y no te culpo. Pero no estamos aquí para obligarte a nada. Jana, esto se trata de generar confianza, encontrar una manera de coexistir. Jana asintió con la cabeza, sus ojos reflejaban la luz del sol que se desvanecía. Veo que ahora no eres lo que esperaba David. David sonrió con una sonrisa cálida y genuina, y tú tampoco por primera vez desde su encuentro. Jana sintió que una sensación de calma la invadía, tal vez el salvaje terrícola. No era tan salvaje después de todo. Tal vez juntos podrían encontrar un camino hacia adelante. Uno que no dependiera del miedo sino del entendimiento mutuo a medida que pasaban los días. Jana se sintió cada vez más atraída por la extraña belleza de la tierra, la abrumadora sensación de caos que había sentido inicialmente ahora aparecía como energía vibrante, una especie de ritmo impredecible, que alimentaba al mundo. Se maravilló de cómo los humanos prosperaban en este entorno. Su resiliencia se convirtió en algo que ella admiraba. En lugar de temer, David continuó guiándola a través de nuevas experiencias, siempre asegurándose de que se sintiera segura y respetada, ya sea parada en una esquina llena de gente en una ciudad bulliciosa o sentada en un pacífico silencio junto a un lago de montaña. Le mostró las muchas facetas de la tierra, cada una diferente de la anterior. A pesar de la creciente conexión entre ellos, Jana no podía deshacerse por completo de su aprensión. La idea de reproducir lo que su cultura había susurró sobre los terrícolas. Los métodos de Prim todavía permanecían en su mente. Como una sombra, David había sido amable y paciente y nunca la presionó para más de lo que estaba dispuesta a dar, pero aún así el futuro se sentía incierto al igual que su papel en él. Una tarde, mientras caminaban por un bosque denso lleno de árboles imponentes, Jana notó algo diferente en David. Su comportamiento generalmente tranquilo parecía un poco más tenso, su mirada aguda mientras escaneaba el bosque circundante. ¿Pasa algo?, le preguntó. Con su voz llena de curiosidad y un dejo de preocupación, David sonrió aunque no llegó. A sus ojos nada de qué preocuparse, solo estamos en un área que es un poco más salvaje de lo habitual. A veces la naturaleza aquí no sigue las reglas. Zeta frunció el ceño, pero confiaba en él. Si había algo peligroso, sabía que David lo manejaría. Aún así, la idea de estar en una parte impredecible e indómita del planeta la inquietaba. Mientras caminaban más profundamente en el bosque, el pacífico canto de los pájaros fue reemplazado por un silencio inquietante. Los movimientos de David se volvieron más lentos, más cautelosos y Jana siguió su ejemplo. Había oído historias de las peligrosas criaturas salvajes de la tierra que parecían poseer una especie de bienestar similar a los humanos mismos. De repente hubo un susurro en los arbustos de adelante, seguido de un gruñido bajo que hizo que el corazón de John se saltara un latido.
De entre las sombras apareció una criatura enorme, algo parecido a un oso, pero con colmillos largos y ojos que brillaban de un rojo amenazador en la tenue luz del bosque. David inmediatamente se puso frente a ella, su mano en el pequeño dispositivo Slick que llevaba para protección. «Quédate detrás de mí», dijo con calma, su cuerpo tenso, pero su voz. El corazón de Teddy Jan se aceleró. Nunca antes se había encontrado con algo como esto, no en su mundo controlado y ordenado. La criatura dejó escapar otro gruñido acercándose, su mirada fija en ellos con una intensidad hambrienta. David no movió su concentración por completo en la criatura por un momento. Todo estaba quieto, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Luego, en un movimiento lento y deliberado, David metió la mano en su mochila y sacó un pequeño frasco lleno de un extraño líquido brillante. «Veamos si esto funciona», murmuró para sí mismo antes de arrojar el frasco hacia la criatura. El frasco se rompió en el suelo liberando una nube de niebla que brilló en el aire. Mientras la criatura inhalaba, sus gruñidos se calmaron, sus ojos perdieron su brillo rojo. Lentamente retrocedió retirándose hacia las sombras de las que había emergido. Jana dejó escapar el aliento. No se dio cuenta de que había estado conteniéndose. David se volvió hacia ella ofreciéndole una sonrisa. «Tranquilizadora, todo bien. Solo un poco de disuasión de vida silvestre». Ella lo miró fijamente. Su corazón todavía latía con fuerza. «Podrías haber muerto». David se encogió de hombros. «Es parte del trabajo. La tierra puede ser salvaje, pero hemos aprendido a vivir con ella. A veces tenemos que usar un poco de creatividad para mantener la paz». Jana negó con la cabeza todavía. «Procesando lo que acababa de pasar, ¿no tenías miedo?» «Por supuesto que lo tenía, David. Admitido, pero el miedo no nos detiene. Nos empuja a pensar para adaptarnos. Eso es lo que hacemos los humanos. Sobrevivimos, incluso en las circunstancias más salvajes». Jana lo miró. Realmente, viéndolo por primera vez, David no era solo un diplomático terrícola. Era una representación de la humanidad misma. No eran salvajes en la forma en que ella temía, no eran bárbaros ni incontrolables, en cambio. Eran adaptables, resistentes y capaces de un increíble ingenio. Por primera vez, Jana comenzó a ver que sus propios miedos habían sido sacudidos por un malentendido. David le estaba mostrando que los humanos eran más que los seres caóticos de los que su gente le había advertido. Eran creativos, ingeniosos y capaces de compasión frente al peligro. Sonrió suavemente sintiendo una calidez que no esperaba. «Ustedes, terrícolas», dijo en voz baja, «no son lo que pensé que eran». David se rió entre dientes. Sus ojos se suavizaron. «Y ustedes, valoranos, no son tan fríos y distantes como sugieren los rumores». Continuaron su caminata por el bosque. La tensión del encuentro se derritió. Sin embargo, la mente de Jana todavía estaba acelerada. Cuanto más tiempo pasaba con David, más cuestionaba las creencias con las que había sido criada. Podría ser que las diferencias entre sus especies no fueran tan insuperables como ella creía. Había pensado que realmente había una posibilidad de unidad, para que algo más profundo creciera entre ellos mientras el sol comenzaba a ponerse arrojando un resplandor dorado sobre los árboles. Jana sintió una nueva sensación de esperanza. Tal vez el futuro no era tan aterrador como alguna vez había creído. Tal vez con David a su lado podría enfrentar cualquier desafío que se presentara a la mañana siguiente. Jana se despertó, sintiéndose más liviana. Sus miedos lentamente se desvanecían. Por primera vez desde su llegada a la tierra sintió una sensación de paz. Su creciente conexión con David le había abierto los ojos a la posibilidad de un futuro que no estuviera dictado por el miedo o las tradiciones. Mientras se dirigía a los aposentos diplomáticos, encontró a David ya esperándola con una sonrisa traviesa en su rostro. «Buenos días», dijo su tono ligero. «Tengo una sorpresa para ti. Hoy». Jana levantó una ceja intrigada. «¿Una sorpresa?», David asintió. «Hemos estado en bosques, lagos y ciudades, pero hay un lugar que aún no te he mostrado. Creo que te gustará. Curiosidad». Jana siguió a David hasta un elegante vehículo aerodinámico estacionado cerca, mientras se alejaban a toda velocidad de la ciudad. Jana sintió que crecía una sensación de anticipación. Lo que fuera que David hubiera planeado, confió en él. Después de una hora de viaje, llegaron a un vasto plano abierto.
El cielo sobre ellos tenía un tono azul brillante en la distancia. Yana pudo ver algo resplandeciente. Una enorme cúpula transparente que parecía brillar a la luz del sol. ¿Qué es este lugar?, preguntó con su voz llena de asombro. David sonrió. Es un santuario, un lugar donde hemos combinado la belleza natural de la Tierra con tecnología avanzada para preservar algunas de nuestras especies más amenazadas. Cuando entraron en la cúpula, Yana se quedó sin aliento. El paisaje interior no se parecía a nada que hubiera visto antes. Plantas exóticas, animales extraños y una serenidad pacífica que parecía casi de otro mundo. David señaló los alrededores. Quería mostrarte que los humanos no solo se trata de supervivencia y caos. Podemos crear, podemos preservar. Esta es nuestra manera de devolver al planeta, de proteger la vida que hace que la Tierra sea tan única. Yana lo miró, su corazón se hinchó con una mezcla de admiración y algo más profundo. David, esto es increíble, sonrió. Pero había algo más en su expresión ahora, algo vulnerable. He estado pensando, Yana, sobre nuestra alianza, sobre lo que podría significar para nuestra gente. La respiración de Sana se entrecortó. Era el momento que ella había temido y esperado. David continuó con su voz suave. Sé que esta alianza comenzó como un acuerdo diplomático, pero creo que podría ser más que eso. Creo que podríamos ser más. El corazón de Zeta se aceleró. Había venido a la Tierra llena de miedo, convencida de que nunca entendería a los terrícolas salvajes, pero ahora, parada aquí con David, se dio cuenta de que su miedo había sido infundado más en los humanos, de lo que alguna vez había imaginado más en David. De lo que alguna vez había anticipado. Respiró profundamente, su voz firme. Creo. Tienes razón, David. Tal vez es hora de nuevas tradiciones. Las palabras flotaban en el aire. Entre ellos delicadas pero cargadas con el peso de la posibilidad, Yana sintió que su pulso se aceleraba mientras la realidad de lo que acababa de decir se hundía. En él había más que un reconocimiento de su creciente vínculo. Era un paso hacia algo inexplorado, algo que trascendía las formalidades de sus roles diplomáticos. David sonrió gentilmente, sus ojos brillaban con esperanza. Entonces exploremos lo que eso podría significar juntos. Yana miró alrededor del santuario donde la vida florecía en todas sus formas, un testimonio de la resiliencia de la tierra y el ingenio de su gente. Sintió una extraña sensación de amistad con este lugar, como las especies en peligro de extinción preservadas dentro del domo. Ella también era parte de algo frágil pero duradero, algo que podría florecer si se nutría de la manera correcta. Mientras continuaban caminando por el santuario, la tensión entre ellos comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación de propósito compartido. Yana había pasado tanto tiempo temiendo lo que podría venir de su misión a la Tierra, pero ahora, de pie junto a David, se dio cuenta de que esta era una oportunidad no solo para su gente, sino para ellos. Vagaron por una sección del domo, donde árboles altos se extendían hacia el cielo. Sus hojas brillaban en la luz del sol que se filtraba a través de la barrera transparente sobre ellos. Criaturas extrañas vagaban libremente, sus colores y formas diferentes a todo lo que Shanana había visto en Valoria. David la condujo a un lugar tranquilo. Debajo de uno de los árboles más grandes, sus ramas se balanceaban suavemente con la brisa. Se sentaron en un parche de césped suave como el musgo. Los sonidos del santuario se desvanecían en un zumbido de fondo sereno. Por unos momentos se sentaron en silencio, ambos perdidos en la lucha. La mente de Yana corría con posibilidades. ¿Qué significaría este nuevo camino para su gente, para la alianza, para ella y para David? ¿Qué significaba realmente este vínculo inesperado entre ellos? ¿Alguna vez te preguntaste?, Yana dijo, rompiendo suavemente el silencio, si estamos tomando las decisiones correctas, si esta conexión que estamos construyendo es lo que nuestra gente necesita. David se reclinó contra el árbol, su mirada pensativa. Pienso en eso todos los días. Hay tanto escrito sobre esta alianza, sobre nosotros, pero también pienso que a veces las decisiones correctas no son las que todos esperan. Tal vez la conexión que estamos construyendo es exactamente lo que nuestra gente necesita, algo diferente, algo genuino. Yana lo miró, su corazón se hinchó con una extraña mezcla de miedo y esperanza. Nunca imaginé que esta misión me llevaría aquí contigo. David sonrió, extendiendo la mano para tomar suavemente su mano.
Yo tampoco, pero me alegro de que lo haya hecho. La calidez de su toque la tranquilizó, disipando las dudas persistentes que la habían perseguido desde su llegada. En ese momento Yana se dio cuenta de que no tenía que tener todas las respuestas. El futuro era incierto, pero era de ellos para darle forma juntos. De repente un suave timbre resonó a través del domo, señalando la llegada de alguien más. Yana y David se giraron hacia la fuente del sonido, su momento de paz interrumpido por la llegada de una figura con un elegante uniforme de aspecto oficial. Era uno de los enviados terrícolas. Su rostro serio mientras se acercaba a David. Yana dijo inclinándose. Ligeramente con respeto, me disculpo por la intrusión, pero ha habido un desarrollo. La expresión de David cambió, la relajada reemplazada por una intensidad concentrada. ¿Qué pasó? El enviado miró a Yana antes de continuar. La delegación valoriana ha solicitado una reunión de emergencia. Han recibido noticias de Valoria con respecto a la alianza. Creen que es hora de renegociar los términos. El corazón de Yana se hundió. Había temido en este momento la inevitable participación de sus superiores, que podrían no compartir el dicho perspectiva cambiante que ella y David habían cultivado. La idea de regresar a las rígidas negociaciones formales la llenó de hilo. David le apretó la mano sintiendo su ansiedad. Lo manejaremos, dijo firmemente, su voz calmada y tranquilizadora. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Yana asintió, aunque su mente ya estaba corriendo con las implicaciones de la reunión. Su gente estaría dispuesta para abrazar la nueva dirección que había descubierto con David, o se aferrarían a sus viejos miedos sin querer ver más allá de los prejuicios que habían dado forma a sus puntos de vista sobre los terrícolas. Mientras se levantaban para dejar a David, atrapó su mirada. No importa lo que digan, Yana, recuerda que esta alianza es nuestra para definir. Ya hemos comenzado algo diferente, algo mejor. No dejes que nadie te quite eso. Sus palabras resonaron profundamente dentro de ella, y Yana se encontró de pie, un poco más erguida. Por primera vez desde que había llegado a la Tierra, se sintió no solo como una enviada de su gente, sino como una persona con su propia voz. Sus propios deseos. Juntos caminaron de regreso hacia la entrada del santuario, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El salón diplomático era mucho más formal que el santuario, sus techos altos y líneas definidas, un marcado contraste con la belleza natural que Yana y David acababan de dejar atrás. La atmósfera estaba tensa, llena, con el bajo zumbido de conversaciones tranquilas, mientras los miembros de ambas delegaciones ingresaban, sus rostros marcados con anticipación y precaución. Sanana se sentó junto a David en el lado terrícola de la mesa de negociaciones. Su corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Frente a ella, la delegación valorana parecía tan severa y reservada como siempre. Sus prendas plateadas brillaban bajo las suaves luces. En el centro de la mesa estaba el embajador Sela, un valorano astuto con reputación de ser pragmático e inflexible. Se encontró brevemente con la mirada de Yana. Su expresión era ilegible antes de dirigir su atención a David. Hemos recibido nueva información de Valoria. El embajador Sela comenzó, su voz tranquila pero firme. Después de revisar los términos de esta alianza, nuestros líderes creen que es necesario renegociar ciertos aspectos clave, particularmente las expectativas que rodean nuestras futuras interacciones. El pecho de Yana se apretó. Había anticipado esto, la resistencia al cambio, el miedo a lo que una alianza con la Tierra podría significar para el futuro de Valoria, pero escucharlo en voz alta trajo el peso de la aprensión de su gente, aplastándola. David, siempre tranquilo, bajo presión, se inclinó hacia adelante. Estamos abiertos. Embajador, espero que podamos hablar sobre el progreso que se ha logrado desde que comenzó la alianza. Los ojos del embajador Sela se entrecerraron levemente, pero asintió. Por supuesto, la alianza ha traído beneficios para ambas partes, particularmente en comercio y tecnología. Sin embargo, hay un problema que sigue sin resolverse: el asunto de la reproducción. Yana se estremeció ante la palabra. Sus temores anteriores salieron a la superficie. Sabía que esto saldría a la luz. La fijación del gobierno de Valora en asegurar el futuro genético de su especie. La alianza siempre había sido más que solo comercio o diplomacia para Valora. Se trataba de asegurar la supervivencia frente a la disminución del crecimiento de la población. Sela
continuó y su tono se volvió más frío. Entendíamos que los intereses, la reproducción sería parte del acuerdo para garantizar la diversidad genética, tanto para los humanos como para los valoranos. Sin embargo, hemos recibido informes de que este elemento de la alianza no ha sido respetado. La mandíbula de David se tensó, pero mantuvo su voz mesurada. La alianza nunca tuvo la intención de forzar tales cosas. Embajador, acordamos una cooperación mutua, y eso incluye permitir que las personas tomen sus propias decisiones. Jana sintió una oleada de gratitud hacia David por sus palabras. Siempre había respetado sus límites. Nunca la había presionado a hacer nada para lo que no estuviera preparada, pero podía ver la frustración en el rostro de Sela. Al gobierno valoriano no le importaban las decisiones personales. Querían garantías, resultados. El Alto Consejo Valoriano no ve esto como un asunto de preferencia personal. Selus dijo bruscamente que se trata de la supervivencia de nuestra especie. Jana no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Mantuvo su voz firme. A pesar de la tensión en la sala, embajador, entiendo las preocupaciones del Consejo, pero pasé tiempo en la Tierra con humanos, y me di cuenta de que forzar tales medidas solo conducirá al resentimiento y la desconfianza. Necesitamos construir una verdadera asociación, no una basada en el miedo o la obligación. La mirada de Sela se dirigió a ella, entrecerrando los ojos. ¿Y qué propondrías, Jana? ¿Qué alternativa sugieres? Jana dudó, pero solo por un momento. Miró a David, quien asintió, alentándola a decir su verdad. Necesitamos darle a la gente la libertad de elegir, dijo. Su voz era firme. Si queremos que esta alianza, el éxito, debe construirse sobre la confianza y el respeto mutuo. Sí, enfrentamos desafíos con la reproducción, pero eso no significa que podamos imponérselo a cualquiera. Podemos encontrar otras formas de asegurar la supervivencia de nuestras especies a través de la cooperación, los avances tecnológicos y sí, incluso a través de las relaciones personales. Pero debe ser voluntario. Por un momento la sala quedó en silencio. Los delegados valorianos intercambiaron miradas inquietas y Jana pudo ver la tensión en su postura. Esto no era lo que habían venido a escuchar. Pero luego David habló. Su voz se llenó de calma. Autoridad, Jan tiene razón. Si esta alianza va a durar, tiene que evolucionar. Los viejos términos pueden haber sido necesarios cuando comenzamos, pero hemos recorrido un largo camino desde entonces. Forzar algo tan personal como la reproducción solo nos separará. Sela los miró. Su expresión era tensa y ¿qué pasa si nuestra gente no está de acuerdo? ¿Qué pasa si ven esto como un fracaso para asegurar nuestro futuro? Jana encontró su mirada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Entonces es nuestro trabajo mostrarles un camino diferente, uno que no se base en el miedo. La tensión en la sala era palpable, pero Jonna se mantuvo firme. Pasó tanto tiempo temiendo lo que esta alianza significaría para ella y para Boria. Pero ahora, de pie junto a David, se dio cuenta de que el cambio era necesario y que ella podía ser la que ayudara a guiar a su gente hacia un futuro que no estuviera dictado por tradiciones obsoletas. Después de lo que pareció una eternidad, Sela finalmente habló en su tono de mala gana, pero se resignó. Muy bien, transmitiré su perspectiva al alto. Consejo, pero sepa que si no ven progreso pronto, los términos de esta alianza serán revisados y puede que no sean a su favor. Jana asintió entendiendo. El peso de sus palabras, el futuro de la alianza y quizás incluso su relación con David seguían siendo inciertos, pero por ahora había hecho lo que podía mientras la acusación valoriana se iba. Jana sintió que la mano de David rozaba suavemente la suya. Lo miró y en sus ojos vio la misma determinación que la había llevado a través de esta misión hasta ahora. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentarían juntos mientras la delegación valoriana abandonaba el salón diplomático. La tensión que había llenado la habitación comenzó a disiparse. Jana dejó escapar un suspiro lento. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo su mente, todavía tambaleándose por la intensidad de las negociaciones. David permaneció a su lado. Su presencia la ayudó a aterrizar. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. Su voz se llenó de orgullo. «Fue una conversación difícil, pero la manejaste con gracia». Jana le ofreció una pequeña sonrisa cansada. «Aún no ha terminado. El Alto Consejo puede no estar de acuerdo con nuestra postura. Aún podrían obligarnos a tomar una decisión.
No estamos listos para ello. David asintió. Su expresión era sombría. Es cierto, pero has plantado una semilla. Les mostraste que hay otro camino a seguir que es más de lo que nadie ha hecho hasta ahora, John. Apreció su optimismo, pero la realidad de su situación pesaba mucho sobre ella. Se había mantenido firme, pero sabía lo obstinado que podía ser el liderazgo valorano. Eran un pueblo sacudido por la supervivencia mediante siglos de mantener el control frente a la disminución de los números. Cambiar su mentalidad no sucedería. De la noche a la mañana, mientras salían del salón y caminaban por las tranquilas calles de la ciudad, los pensamientos de Jana giraban. Las relucientes torres del ingenio humano se levantaron a su alrededor, pero el suave susurro de los árboles en la distancia le recordaba la belleza natural de la tierra, una belleza que David la había ayudado a apreciar. ¿Qué crees que pasará ahora?, preguntó rompiendo el silencio. David hizo una pausa por un momento, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Creo que tenemos que estar listos para lo que venga. El consejo puede rechazar, pero no podemos perder de vista lo que estamos construyendo, si no están de acuerdo. Entonces tal vez tengamos que mostrarles con acciones en lugar de palabras. Jana lo miró un poco confundida. ¿Qué crees que pasará ahora? Significa, él dejó de caminar y se giró para mirarla de frente. Sus ojos serios pero llenos de calidez. Hemos estado hablando de la confianza y cooperación entre nuestras especies, sobre las asociaciones voluntarias. Tal vez la mejor manera de convencerlos es mostrarles cómo se ve eso. El corazón de Giannis dio un vuelco, entendió lo que él estaba insinuando, su creciente conexión. Su vínculo podría servir como ejemplo. La alianza necesitaba un ejemplo de respeto mutuo, de asociación construida sobre algo más que solo conveniencia política. Pero la idea de dar ese paso, de dejar que su relación personal se convirtiera en un símbolo de algo tan monumental, era abrumadora. ¿Estaba lista para eso? ¿Eran ellos? No sé si estoy preparada para ese tipo de responsabilidad, Jana admitió, su voz suave. David tomó su mano. Su toque suave, pero tranquilizador. Tú no tienes que tomar ninguna decisión ahora, pero debes saber que pase lo que pase, estoy contigo. Ya sea como aliados, como amigos o algo más, lo resolveremos juntos. Jana sintió una oleada de emoción, gratitud, admiración, y algo más profundo que todavía estaba aprendiendo a nombrar. David le había mostrado un mundo que nunca pensó que podría entender, un mundo que ahora se sintió conectada de maneras que no había esperado. Nunca imaginé que encontraría esto en la Tierra, dijo, en voz baja. Nunca pensé que conocería a alguien como tú. David sonrió con suavidad. Sus ojos. Es gracioso. Estaba pensando lo mismo de ti. Se quedaron allí por un momento, el peso de sus palabras colgando entre ellos. El futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Las siguientes semanas fueron una delicada danza de diplomacia y momentos tranquilos compartidos entre Jana y David. Trabajaron juntos para abordar las preocupaciones de ambos gobiernos, navegando por las complejidades de la alianza, mientras también profundizaban su vínculo personal. David llevó a Jana a rincones más ocultos de la tierra, mostrándole sus vastos desiertos, montañas imponentes y mares extensos. Ella comenzó a ver el mundo no solo a través de los ojos de un diplomático, sino como alguien que había llegado a cuidar el lugar y la gente dentro de él una noche, mientras estaban sentados en la cubierta de un pequeño bote a la deriva en un tranquilo lago. Lunar Jana pronunció las palabras que había estado conteniendo durante días. «Creo que estoy lista», dijo su voz tranquila. Pero, firme, David se volvió hacia ella, su expresión curiosa pero paciente, lista para. Jana lo miró a los ojos. Su corazón se aceleró, pero su resolución fue firme, lista para dar el siguiente paso contigo con la alianza. Si vamos a mostrarle a nuestra gente que esto puede funcionar, que es más que un simple acuerdo político, entonces tenemos que mostrarles cómo es una verdadera asociación. David no dijo nada por un momento, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con los de ella. ¿Estás segura? Jana asintió. Nunca he estado más segura de nada. Llegó el día de las negociaciones finales y esta vez las apuestas se sintieron más altas que nunca. Ambas delegaciones se habían vuelto a reunir.
esta vez con una audiencia más grande. Los medios de comunicación de ambos planetas cubrieron el evento y cada palabra, cada gesto sería examinado. Jana se paró al lado de David mientras se acercaban a la mesa. Su corazón latía con fuerza, pero sintió una extraña sensación de calma. Tenían un plan, uno que no se trataba solo de palabras, sino de acciones. Cuando se reanudaron las conversaciones, quedó claro que la delegación valorana todavía dudaba. Embajador Sela, alguna vez el pragmático planteó la misma pregunta. Preocupaciones como antes has pedido confianza, dijo. Su voz dura, pero ¿qué garantías tenemos de que esta asociación conducirá a los resultados que necesitamos? ¿Cómo sabemos que esto no terminará en fracaso? Jana respiró profundamente y se puso de pie despedido. Garantías. El embajador y yo entendemos tus preocupaciones, pero la verdad es que no hay garantías. Todo lo que tenemos es confianza, cooperación y la voluntad de crear algo nuevo. Y eso comienza con nosotros. Se volvió hacia David, su corazón. Acelerándose frente a toda la delegación y los ojos de ambos mundos, ella alcanzó su mano. Esta alianza no se trata solo de política, se trata de personas, se trata de relaciones. David y yo hemos decidido dar el siguiente paso. Juntos, no, porque estemos obligados, sino porque elegimos un murmullo. Corrió. Por la habitación el Valoran y la delegación intercambiaron miradas de asombro, pero Jana se mantuvo firme, sus manos todavía en las de David, su mirada firme. Este es el futuro que estamos ofreciendo, un futuro construido sobre la elección, sobre el respeto mutuo, sobre la conexión real. Si podemos hacer esto, también pueden otros. No será fácil, pero es la única manera de avanzar. La sala quedó en silencio, y por un momento Jana temió que no entendieran, que rechazarían el camino que ella y David estaban ofreciendo. Pero luego lentamente el embajador Sela asintió con su expresión pensativa. Tal vez hay mérito en este enfoque. Tal vez nos hemos centrado demasiado en las viejas formas. Jana exhaló una ola de alivio que la invadió. Se volvió hacia David, quien le apretó la mano suavemente. Su sonrisa se llenó de orgullo. Juntos lo habían logrado, habían demostrado a ambos mundos un nuevo camino a seguir, un camino de confianza, elección y algo más que solo política. La noticia de la declaración pública de Jana y David de su asociación se extendió como un reguero de pólvora en la tierra. Y las reacciones variaron desde la conmoción a la esperanza, escepticismo a la emoción. Era la primera vez en la historia que dos individuos de especies tan diferentes habían elegido voluntariamente representar la alianza, no solo políticamente, sino personalmente para Yanan. Los días que siguieron fueron abrumadores. La cobertura de los medios fue implacable, con tanto Tean como terrícolas analizando cada aspecto de su relación con David. Algunos elogiaron su coraje y visión, mientras que otros se preguntó si este camino poco ortodoxo realmente fortalecería la alianza o la desestabilizaría aún más. David permaneció a su lado durante su presencia constante de tranquilidad constante. Juntos navegaron el frenesí, apoyándose el uno en el otro a medida que el escrutinio se intensificaba a pesar del ruido exterior. Jana sintió que algo cambiaba. Dentro de ella, su miedo a los terrícolas alguna vez la había consumido, pero ahora los veía como socios iguales en este delicado equilibrio de supervivencia y coexistencia. Y David, bueno, ya no era solo un aliado, se había convertido en algo mucho más importante para ella. En B, el Alto Consejo observó cómo se desarrollaban los acontecimientos con creciente inquietud. La decisión de Jana de declarar su relación con David había creado una tormenta política y los miembros del Consejo estaban divididos. Algunos vieron sus acciones como imprudentes, mientras que otros creían que era el paso audaz necesario para impulsar su civilización hacia adelante. El embajador Sela regresó a Bel con un informe de las negociaciones, y poco después convocaron a Shanana para reunirse con el Alto Consejo en persona. El viaje de regreso a Wii fue agridulce. Aunque Jana estaba orgullosa de lo que había logrado en la Tierra, sabía que esta reunión podía cambiarlo todo. El Consejo tenía un poder inmenso, y su aprobación era crucial para que la alianza avanzara. David se había ofrecido a acompañarla, pero ella insistió en ir sola. Esta era una decisión que su gente debía tomar sin presión externa. Cuando llegó a la Cámara del Consejo, el aire estaba denso de tensión. El Alto Consejo estaba sentado en semicírculo.
Sus expresiones eran severas e ilegibles. Jana se paró frente a ellos. Su corazón latía con fuerza y la dejó tomar una decisión firme. Jana Abel, el consejero principal,